Buenas tardes y bienvenidos al pregón oficial de la Feria y Fiestas de San Miguel del año 2015. Como secretario de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Fiestas, Turismo y Patrimonio de la Humanidad, voy a proceder a dar lectura al certificado de nombramiento del pregonero oficial de la Feria y Fiestas de San Miguel 2015, según acuerdo que la Comisión adoptó el día 30 de julio pasado. Punto primero de la Comisión. Designación del pregonero oficial de la Feria y Fiestas de San Miguel 2015 a propuesta del Grupo Municipal Andalucista. El señor Mendieta Fernández dice que la propuesta de su grupo para pregonar la feria recae en don Juan Pizarro Navarrete. Dice que se le ha querido dar un perfil diferente al pregonero de la feria y que por eso se ha pensado en un pregón dado desde la visión de alguien que ha organizado la feria durante muchos años y que fue el que decidió la actual ubicación del ferial. La propuesta no tiene matiz político de ningún tipo y simplemente se trata de conocer cómo ve la feria alguien que la conoce desde una perspectiva totalmente diferente al resto de los ciudadanos que la han pregonado. Es también una apuesta para dignificar la política municipal. La señora presidenta, el señor Nava Ruiz y el señor Martínez López señalan que les parece una decisión acertada, mostrando el señor Mendieta Fernández su agradecimiento por el apoyo de todos los grupos municipales a su propuesta. La Comisión, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda designar a don Juan Pizarro Navarrete como pregonero de la Feria y Fiestas de San Miguel 2015. A continuación, tiene la palabra la presentadora del pregonero, su hija, doña Ana Pizarro Higuera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Pizarro y ya que estamos a las puertas de esta feria que me encanta, no puedo evitar reírme al recordar la paciencia que este pregonero ha tenido conmigo cuando me llevaba a la feria de pequeña. Y no había quien me bajara de los ponis. Alguna vez se montó conmigo en el tren de la bruja, no solo porque me diera miedo, sino porque también tenía el capricho de que le quitara una de esas escobas al feriante, cosa que nunca hacía. Además salía enfadado y despeinado porque recibía algún escobazo. Yo siempre llegaba a casa con el pelo engominado de algodón de azúcar y sin escoba. Pero no he venido a hablar de estos recuerdos. Hoy me ha tocado presentar a un hombre que conozco, sin exagerar, de toda la vida. Y tras mucho pensar qué decir de él, ya que casi todos sabéis quién ha sido en esta ciudad, de la que siempre he estado enamorado, ya sabéis qué ha hecho y qué ha conseguido en su carrera profesional. He decidido hablar de cómo es él. Eso no va a ser fácil sin que me tiemble la voz, que aparte de por los nervios, seguramente sea por la emoción. Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, y no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande. Juan Pizarro es un hombre excepcional. Es mi padre. Y todos pensaréis, padre hay muchos. Pero no es un padre cualquiera. Es de los que nunca ha faltado un cumpleaños. Un padre que, a pesar de la vida estresada que ha llevado, siempre ha encontrado tiempo para darme consejos y ayudarme en cada paso, también para hacerme reír. Un padre que ha sido más que un maestro, ha sido mi enciclopedia, mi oráculo y también mi superhéroe. Lo que más valoro de mi padre es los valores que me ha inculcado desde pequeña, valores muy especiales. Me ha enseñado que con esfuerzo, lucha y constancia podía conseguir cualquier objetivo que me propusiera. Siempre me apoya
y me ayuda en cada decisión y paso que doy. Cada conversación y consejo han sido únicos. Has sido mi guardián. He notado tu preocupación y siempre me has protegido. Juan Pizarro es un hombre que nunca se ha rendido. No lo vi nunca tirar la toalla, ni saliendo de la ducha. Y hubo momentos muy difíciles en su vida, momentos en que cualquiera se hubiera rendido. Pero como él nos enseñó, rendirse es de cobarde. Y siempre saca fuerza de donde sea, por supuesto de su familia, con la que sabe que puede contar en cualquier momento, que lo apoyamos como él siempre hace, y luchamos contra todo por él. Eres el mayor tesoro que se puede tener, un padre con todas las letras. Hoy estás aquí, pregonando la feria de la ciudad en la que desde que pusiste el primer pie en ella has amado, que siempre nos ha enseñado a amar. Y tengo que decir que es un orgullo. Ver que una vez jubilado y habiendo realizado los sueños que tenías para esta ciudad, la gente aún te muestra su cariño y su agradecimiento. Gracias, ubetense, por darle en cada paseo por estas calles este cariño tan grande. Siempre estaré en deuda con vosotros. Y gracias a ti, papá, no solo por ser tan buen padre, sino por ser mi fiel amigo, por dejarme acompañarte a cada rincón que vaya. Pero no quiero alargarme, que hoy no soy yo la protagonista. Debo con mucho orgullo y alegría darle paso a este gran pregonero y mejor padre. Maestro, te toca el paseillo, así que suerte y al toro. No me importa lo que diga la gente, porque amor negado, amor robado y nunca devuelto. Amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo. Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. El regalo más grande. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Me ha emocionado mi hija. Alguna de las ventajas que tiene ser pregonero es que te dan a escoger quién te presente. Y lógicamente aquí no me quería yo jugar una mala baza y fui a elegir, creo que tenía 3 posibilidades, 3, de elegir. Por circunstancias, unos no podían, otros estaban lejos y esta está siempre con nosotros. Y elegimos a Ana. Pero podíamos haber elegido a Juan Luis o a Emilia. Hubiera sido lo mismo. Gracias, hija. Gracias, hijo. Juani, también podía haber sido tú. Pero tú te ibas a emocionar enseguida. Por lo tanto, para otros casos te tendremos en cuenta. Sin más dilación voy a entrar en lo que es el pregón. Si bien es cierto, he escrito varias veces este pregón, este no, pregones diferentes. Y la verdad es que nunca estaba conforme con lo que tenía escrito. Cuando lo leía, le daba vueltas y decía, así no puede ser. Las ideas se me agolpaban en la cabeza y quería expresarlo todo, pero tenía que medir el tiempo. Y soy un mal medidor de tiempo. Por lo tanto, el tiempo que quería tener para el pregón era de aproximadamente de 25 a 30 minutos y unas veces por unas cosas y otras por otras llegaba a alargarme tanto que lo fundamental lo dejaba aparte. Y entonces hice uno que más o menos estaba de acuerdo con lo que iba a decir. Pero ahora estando aquí delante del atril, me vuelven a surgir otra vez las dudas. Yo, los que me conocen, que sois prácticamente la mayoría o todos, por no decir otra cosa, sabéis que soy malo en la lectura y por lo tanto cuando leo, pues me enredo demasiado. Por lo tanto, no sé si seré capaz de leerlo o hacer una introducción leyendo y después seguir por donde vayan saliendo las cosas. Porque la verdad, hablar de la Feria de Úbeda para mí
Es difícil porque, como para todos, porque si tienes que hacer alguna especial mención de algo determinado, las ferias en realidad en todos los sitios son iguales. Cuando hablamos de las ferias, hablamos muchas veces, cuando hablamos de las ferias, hablamos de las vivencias nuestras en la feria, no de en sí cómo es una feria. La feria es prácticamente en todos los lugares muy parecida. Si bien es cierto que la feria de Úbeda tiene unas características también muy suyas, muy de Úbeda, y es de lo que voy a intentar hacer un poco hincapié. Tengo que agradecer antes de empezar a Paco Mendieta y el Partido Andalucista que me han propuesto para ser el pregonero de la feria del 2015. Voy a hacer referencia de cómo me entero. Yo entonces estábamos preparando unas para la boda de mi hijo Juan Luis, estábamos preparando cosas, estaba en Cádiz en aquel momento. En concreto estaba en el Corte Inglés. Cuando me suena el teléfono y me dice que es Paco Mendieta, que quería hablar conmigo y tal, bueno, Paco, dime qué quieres y tal. Dice, mira que te quiero proponer como pregonero para la feria de Úbeda. Cuando lo escuché, me dejó un poco, digo, pero Paco, no estará de coña, ¿no? Digo, ¿esto a qué viene, no? Dice, no, lo he hablado con mi gente y tal, ¿no? Y que te proponga a ti y tal, ¿no? Digo, bueno, lo primero que me sorprende y lo segundo es que no sé qué decirte ahora, ¿no? Porque me coge, digo, déjame al menos que lo piense, ¿no? Dice, sí, pero esto tiene que ser rápido porque hay una comisión donde lo tengo que llevar y tal, ¿no? Bueno, déjame que lo piense. Digo, pero bueno, ya te voy a dar de entrada un considerando para ser pregonero. Para que yo sea pregonero, una vez que lo proponga, tiene que ser con la aceptación de todos los grupos políticos. Si hay algún grupo político que dice que no, no pasa absolutamente nada. Pero no me propongas después, no me lleves a la comisión. No, esto no va a haber problema. Después me llamó y me dijo, oye, que nada, que han aceptado todos los grupos y que no hay ningún problema y tal, ¿no? Entonces lo consulté con mi familia y me dijeron, yo estaba un poco remiso, la verdad, ¿no? Y mis hijos fueron los que me dijeron, y mi mujer, que lo aceptara, que era un agradecimiento que el ayuntamiento me hacía y tal, ¿no? Bueno, y lo acepté. Mi agradecimiento a Paco Mendieta y mi agradecimiento también a la alcaldesa que vio con buenos ojos esta propuesta y a su grupo, lógicamente, junto con Izquierda Unida y el Partido Popular, que aceptaron de buena ley todas las propuestas. Gracias. Gracias por haber, ya una vez que he dejado al ayuntamiento, hacerme que me suba a una tribuna ante tanta gente para dirigir unas palabras. Gracias. Y ahora sí, ahora voy a intentar encuadrar un poco el pregón. Y me voy a quitar el reloj porque estoy viendo que voy a enrollarme demasiado y voy a intentar acortar en lo máximo posible. En la década de los 70, los pregones los realizaban aquí en Úbeda Juan Pascual, conocido por todos, y los leía Antonio Vico desde el balcón del ayuntamiento. Si bien daba la introducción, que solía hacerse el día 28 de septiembre, y a partir de ahí la cabalgata sería la cabalgata y recorría las calles de Úbeda. Tras la muerte de Juan Pascual hubo varios años en que no hubo ya pregón. Y es Arsenio Moreno Mendoza el que, siendo alcalde, lo instaura de nuevo. Al principio, pues lógicamente, el grupo gobernante proponía el candidato a pregonero y, lógicamente, pues con más o menos acuerdos, pero salía adelante. Hasta que ya avanzado las legislaturas, quiero recordar que fue con Juan José Pérez Padilla, cuando se acuerda que cada año un grupo político propusiera el candidato a pregonar la feria de esto. Y así se hizo. Yo quiero recordar que, salvo un pregonero,
de los que yo he asistido a la propuesta, solo uno creo que no recibió el 100% de la aprobación por todos los grupos. Si bien es cierto que no fue el 100%, pero tampoco hubo ningún voto en contra. O sea que fue pregonero de las ferias. Por lo tanto, los pregoneros han salido todos, lo mío no es un éxito especial, sino que todos hemos sido aceptados por todos los grupos políticos. La feria de Úbeda parte de unas fechas que son difíciles porque la meteorología unas veces nos acompaña, otras no, y es difícil la organización desde la administración, desde el ayuntamiento, organizar una feria. Y muchas veces cuando se habla de la organización de la feria parece que eso no tiene importancia. Que no tiene importancia y que es fácil, que tú llegas y más o menos haces unos contratos, llegas a acuerdo o no con la oposición y se hace la feria, pero no es así de fácil. Es difícil tener en cuenta que una de las inversiones más fuertes que hacen los ayuntamientos en todas las legislaturas, en cada año, suele ir dirigida a actos lúdicos como es este, ¿no? Y entonces hay que valorar muy bien qué nos gastamos los dineros y el concejal responsable del área tiene que andarse muy a ver lo que hace y para que lógicamente este es un momento de esplendor dentro del pueblo y la crítica la va a tener muy cercana si las cosas no salen lo bien que al menos él quiere y su grupo lógicamente que funcione. Yo recuerdo, me ha gustado siempre las ferias. Desde pequeño yo me acuerdo de la feria de pueblo y de la feria de los pueblos de alrededores y tenía una idea un poco que la feria era pues eso, ¿no? La diversión y lo que hay detrás para que la feria esa se desarrolle como tú la vas a disfrutar lleva un trabajo que lo hace una persona que sin buscar nada, pues intentan que sea lo mejor posible para el ciudadano de a pie. Mis primeros recuerdos de la Feria de Úbeda se remontan nada más y nada menos que al año 70 aproximadamente, 1970, en que yo entonces estaba estudiando en Granada y mi cuñado Ángel, que era de Úbeda y vivía en Úbeda, me invitó a la feria de aquel año. No recuerdo muy bien si fue en el 70 o en el 69, pero esas fechas más o menos fueron. Y entonces es mi primera, no solamente que es la primera vez que vengo yo a una feria a Úbeda, sino la primera vez que yo piso Úbeda y llego a estar en Úbeda. Y la verdad es que aquella feria, mis recuerdos son muy vagos ahora, ¿no? Pero tengo algunas cosas que me llamaron la atención. Y voy a citar algunas de las que me llamaron la atención, que eran diferentes a las que yo había visto en otras ferias donde había ido, porque ya en esa época tenía ya mi edad, ¿no? Ya pasaba bastante de la veintena de años y por lo tanto ya había vivido alguna feria que otra. Y una de las cosas que me llamaron la atención en esta ciudad de la feria era la programación teatral que tenía. Eso es muy difícil encontrar una población que tenga una riqueza teatral tan grande como la tiene Úbeda. Muy difícil. Aquí el teatro es algo, el ser de cada día, ¿no? Aquí han venido compañías que a la vez que se estrenaban en Madrid estaban aquí en la Feria de Úbeda. Y no era un día, ni dos, ni tres, había 2 semanas, una semana. Había veces con el teatro principal y el Ideal Cinema. Había con el teatro Benavente, un teatro que se montaba unas veces cerca del Real de la Feria y otras veces en la piscina municipal, en la parte donde era la antigua piscina municipal. Y había mucha actividad teatral. Y había un hombre que dirigía aquellos hilos, que era Antero Guardia, al que Úbeda yo creo personalmente que tiene que estarle agradecido y algún día habrá que hacer alguna mención sobre esta persona en el aspecto cultural que hizo, lo que hizo por esta ciudad, que no solamente lo que hizo que está ahí, sino el renombre que le dio a Úbeda, que Úbeda era conocido en el mundo del teatro en cualquier parte de España y en partes del extranjero. Este hombre luchó, trabajó y hizo mucho por el teatro. No voy a entrar porque yo lo conocí en la vida teatral, en la vida del teatro, y tampoco tuve una relación muy directa con él. Pero, bueno,
creo que lo tendremos todos en la mente, aquello que siempre hizo y que la verdad pues luchó, trabajó y puso a unos niveles la Feria de Úbeda en el aspecto cultural, que es muy difícil, y ha sido muy difícil seguir manteniéndola. Otra de las cosas que me llamaron la atención fue una caseta que visité, que preguntaba a algunos antes de entrar, que no la tengo muy claro si era del Club Diana o del Club 61, que se montaba entonces detrás de lo que es ahora la estación de autobús. Allí había una explanada y había una caseta que cuando entré en esa caseta me llamó tanto la atención porque parecía que no era una caseta, sino que era un palacio, un salón de un palacio, lámparas de colgante, con un terciopelo. Era algo que merecía la pena solo asomarse y verla, ¿no? Era otra de las cosas que me llamaron la atención. Y una cosa que también me llamó mucho la atención era los festejos taurinos. Entonces había unos festejos taurinos y que estaban al nivel, no voy a decir solo de los pueblos alrededor y las ciudades alrededor, sino yo creo que estaba a nivel de Andalucía, y la provincia de Jaén estaban con un nivel bastante alto. Y en este mundo del toro había entonces un torero de Úbeda, que era Carnicerito de Úbeda, que era una figura del toreo. Entonces atraía también a mucha gente. Yo no tuve la ocasión de verlo torear en la plaza de toros de San Nicasio, ni en ninguna otra plaza, no tuve, pero sí tuve la gran dicha de que me lo presentaran y poder hablar con él. Y concretamente eso sí lo recuerdo porque al poco tiempo murió en el accidente aquel trágico de tráfico a la entrada de Úbeda. No sé si fue el día anterior o por ese día, me lo había presentado mi cuñado Ángel, del que me trajo por primera vez a Úbeda, me trajo. Yo ya estaba ejerciendo de médico en la provincia de Jaén y por eso lo conocí. Y lo conocí en Nava de San Juan. Lo conocí, lógicamente, poco tiempo. Este torero le dio no solamente cuando aparecía en el cartel, sino su mismo nombre le daba una cierta notoriedad a nuestra ciudad. Ya digo que estos son vagos recuerdos, porque mis recuerdos de las ferias más recientes ya empiezan cuando yo, casado, resido aquí en Úbeda, lógicamente, y tengo mis hijos, ¿no? Empiezan a nacer mis hijos. Mis hijos, los tres, nacen en Úbeda. Y en esa fecha, yo cuando llego aquí vivo en la calle Vandelvira. El único bloque que había, subiendo a mano derecha, ahí vivía yo. El número 4 creo que era el número del bloque. Y ahí la feria entonces se desarrolla, la feria ya en el antiguo 18 de julio. El 18 de julio se ponía lógicamente de casetas, a cera derecha y cera izquierda, se llenaba de casetas hasta abajo, de puestos de turrón, de tómbola, de golosina, y claro, yo ya tenía los hijos pequeños y dábamos una vuelta siempre, que nos costaba, como decía mi hija Ana, que entre el algodón dulce, entre las muñecas, entonces era la época de las tómbolas, de la célebre chochona, el perrito piloto, Macario, eran esa época, y entonces era una lucha tremenda ir a la feria y volver con ellos, porque siempre se le ocurría llevar algo y había que ir engañándolos para podernos subir, por si no nos eternizábamos. Entonces, la feria estaba en todo el antiguo 18 de julio y los carruseles no había demasiado. La explanada que hay delante del pabellón de deporte, que entonces se llamaba Matías de Torres, y después pasó a llamarse Antonio Gutiérrez el Viejo, ¿no? Ahí, en esa explanada, cabían todos los carruseles que se traían a Úbeda. No hacía falta más espacio y a veces hasta había ahí alguna que otra bar o una caseta de bar o algo de esto. Por lo tanto, era una feria que tampoco era de mucho puesto de golosina y siempre me llamó la atención y me sigue llamando porque es una cosa que no ha parado de ser nunca. Eso es el chorrito que caía en los cocos
Y siempre el coco, digo, yo pensaba para mí, ¿quién se comerá estos cocos? ¿No? Pues se los comían la gente, ¿no? Y eso era una de las cosas que a mí me llamaba la atención en esa época, ¿no? Y me sigue llamando. Me sigue llamando porque sigue existiendo exactamente igual que existía hace 40 años. Bueno, claro, las casetas de las cofradías, yo al principio no estaba muy integrado y no sabía dónde, y las cofradías se establecían en bajos comerciales. Entonces era el boom de la construcción, había muchos bajos y uno se colaba. Yo recuerdo pocas casetas, porque quizás yo en aquellos tiempos me movía más porque iba con los niños en bares, pero las casetas, yo me acuerdo que había una que creo que era de La Columna, era de La Columna, que estaba bajando el 18 de julio la segunda boca que hay a mano derecha, ¿no? Ahí había un casetón que va. Pero la que a mí más me llamaba la atención es una que ponía enfrente de donde yo vivía, en la calle Vandelvira, que era de los Amigos del Viernes, que hacían una caseta que era un espectáculo aquello, ¿no? Y a esa solía yo ir, y ahí conocí a una persona que después sería muy amigo mío y sigue siéndolo, que es Miguel Moreno Condado, ¿no? Con ese ahí fueron los primeros contactos que tuve yo con esta persona. Y iba. Después era más entonces de bares y tal, ¿no? Pero bares tampoco había demasiados, ¿no? O al menos me parecía a mí, porque nosotros cuando salíamos de la feria estaba el Manano aquí en la calle Nueva, Zurita, que estaba en la esquina de la calle Nueva con la calle Minas, el Monterrey, otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en la esquina de abajo al lado de la zapatería que hace cerca de la calle Gradas. El Taxi era otra de los que había, y yo no recuerdo, ya te tenías que ir al del Bar Consuelo o al Castillo, ¿no? Pero no conocía, y por ahí era donde nos movíamos más. Yo recuerdo mucho en aquella época ir al Manano, ¿no? Que era, y al Gasparín, ¿no? Lógicamente, que tenía unas gambas extraordinarias, ¿no? O por lo menos se decía entonces que eran las mejores gambas que tenía Gasparín. No eran las mejores del mundo, pero las mejores de Gasparín las tenía él, lógicamente. Íbamos por esa zona y tal, ¿no? Y aquella era una feria, en esa época, era una feria, más feria que si cabe, que la de hoy y que la de todos los tiempos, porque era más feria de calle, porque como no estaba concentrado toda la feria en un lugar determinado, la gente se movía de un lugar a otro para ir desde el ferial del 18 de julio, pues al Bar Castillo o a Banano, y la calle era más movida de la gente paseando de un lado para otro. Había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y que me gustaba muchísimo en aquella época, que era la feria del ganado, que estaba en la ermita del Paje, en la época. Entonces yo iba siempre a verlo allí. Normalmente había ganado caballar, ¿no? y se hacía transacciones, y en esa feria conocí yo a un personaje que después tuve ocasión de conocerlo un poco más a fondo, que me llamó la atención. Era un hombre alto, con un traje muy bien trajeado, ¿no? Un pañuelo de colorines en el bolsillo del esto, un sombrero cordobés, y él muy tieso, andando y tal, ¿no? Pregunté una vez ¿quién es ese señor que hay? Y me dijeron, ese es Zorrica. Llamaba la atención con el porte que tenía y tal, ¿no? Después ya con el tiempo, viviendo más y ya una vez metido en política, lo llevo a conocer más, porque él era muy popular en el mundo del toro, ¿no? Él solía ir a los toros, se ponía en la parte de sombra en el tendido que está cerca de la presidencia, y a los toreros los paraba, le tiraba una rosa o algo de esto y le hacía poesías, ¿no? Y le decía un poema o una poesía o algo de esto, siempre desde arriba, desde la grada, ¿no? Y lógicamente, si más me llamó la atención es porque además un día de la feria en que retransmitían se televisaba una corrida de toros desde Úbeda, ¿no? Y ese día estábamos, que era el Matías Prat, padre o abuelo, dependiendo de cómo nos fijemos, el mayor de los... Estábamos en la transmisión y se levanta y saludó a este señor, ¿no? Entonces le pregunté, digo, ¿y de qué lo conoce? Digo, es muy conocido y tal, ¿no? Y digo, me llamó la atención porque era en el mundo del toro, era conocidísimo este hombre. Después yo hice un poco de más
de amistad con él y la verdad es que era un hombre bastante dicharachero y un hombre muy ameno en el trato. Cuando yo ya empiezo en la vida política y empiezo a vivir de distintas formas, como la vivía en esos primeros años, con mis hijos pequeños y tal, es a partir del año 91 que entro como concejal en la corporación y más a fondo. Claro, en el año 91 estoy de concejal de la oposición, entonces estamos un poco más de controlar al gobierno de la ciudad sobre las actividades que se hacían entonces en Úbeda. No era fácil estar controlando porque aquí el Partido Socialista siempre ha tenido una mayoría absoluta importante, ¿no? Y lógicamente las decisiones, que sí es cierto que podíamos discutirla, pero las decisiones se toman siempre por mayoría, afortunadamente. Y lógicamente pues las propuestas que sacaba el Partido Socialista pues las sacaba con su voto, que era lo democrático y lo normal. Pero yo estaba un poco allí estábamos para controlar, ¿no? Que siempre es bueno el control ese. Pero ya en el año 95, a partir del año 95, en junio, cuando ganamos las elecciones y llegamos a la alcaldía, resulta que nosotros llegamos a la alcaldía en el mes de junio y nos encontramos que en septiembre hay la feria y que hay que organizar esa feria. Y somos un equipo que el más viejo que había ya era yo. Los demás eran todos jóvenes, eran 5 o 6 de los 9 concejales, eran de nuevas generaciones. Y no tenían experiencia ninguna, en absoluta, en cómo se puede organizar una feria, cómo va a ser. Y entonces, aquello lógicamente era un problema gordo, ¿no? Porque entre otras cuestiones, en aquella época en el ayuntamiento no había ni un duro. Y sin dinero había que organizar una feria de un equipo de gobierno que entraba nuevo y que era una de las primeras cosas que tenía que el pueblo darse cuenta de que había que hacer algo en que se diferenciaban unos gobiernos de otros. Entonces yo tenía de concejala a Macarena y concejal de Cultura tenía a Aurelio Valladares. Entonces lo llamé y le dije a Macarena, mira, no sé cómo, pero me tenéis que organizar la feria que sea la mejor de la historia de la democracia. ¿Y de qué disponemos? Digo, de nada, de la voluntad, el esfuerzo, el trabajo y a ver cómo sale esto. Bueno, y digo, buscaros la vida, pero tenemos que hacer... Bueno, y es que la experiencia... Lo siento, yo no puedo ayudar más de lo que os digo, de lo esto. Claro, se movieron, lógicamente, Macarena con los técnicos municipales, con los trabajadores municipales, con los funcionarios. Empezó a contactar día y noche y aquello era agobiante, ¿no? Porque cada día había algún problema, pero que organizamos la feria y ya la feria se desarrollaba en el Parque Norte y fue una gran feria. Fue un éxito extraordinario. El tiempo es el que fastidió un poquillo aquello, ¿no? Porque cayó unas tormentas y se inundaban las casetas de las cofradías, aquello nada más que había que dar viajes con un carrillo a echar arena, tierra. Pero por lo demás, en el aspecto lúdico, extraordinario. Fue muy bien. Y así seguimos manteniendo la feria en ese lugar, que era un sitio para los ciudadanos de Úbeda, un lugar idóneo para hacer la feria. Y seguimos, y en el año, no sé si fue en el año 96 o 97, ya nos surge uno de los grandes problemas del ferial en el Parque Norte. Por lo cual ya tenemos que empezar a darle vueltas a la cabeza que ahí hay que cambiarse de sitio, porque resulta que la propiedad del Parque Norte no tenía absolutamente ninguna propiedad del ayuntamiento. Todo era privado. Y entonces, lógicamente, teníamos muchos problemas para organizar las ferias en un sitio donde no era nuestro. Pero es que tuvimos que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana para hacerlo como zona verde, como parque. Entonces, aquello agravaba todo esto, porque si era parque, habíamos pedido subvenciones para hacer las obras, teníamos que salirnos de ahí para hacer la feria, teníamos que buscar otro sitio para hacer la feria, ¿no? Y ahí surge toda la problemática. Y ese año, el 97 por ahí, que nosotros llegábamos a acuerdos normalmente con los propietarios, uno de los propietarios, que tenía una parte importante,
tendría casi 2.000 metros por ahí, en el centro justo, que había un árbol y esto, ¿no?, del ferial, dice que no lo cede al ayuntamiento. Bueno, no lo cede, pero lo vamos a ocupar, ¿no?, pensamos nosotros. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando lo valló todo. Y partía el ferial. Y tuvimos que hacer la feria, partido el ferial, y una parte en un lado y otra parte. Aquello fue un problema. Y eso es lo que nos dio pie a decir, aquí hay que salir cuanto antes y buscar una propiedad. Entonces ya empezamos con los grupos políticos a buscar sitios. Vosotros sabéis perfectamente que en este ayuntamiento, y me imagino que en la mayoría de los ayuntamientos, si un grupo político dice blanco, el otro dice negro, aunque esté de acuerdo con el blanco. Pero dice, yo no puedo darle la razón. Y ahí empezó la lucha. Partido Popular gobernando, Partido Socialista en oposición, partido muy fuerte que había gobernado durante muchos años, pues empezamos con esto. Y nosotros decimos en ese momento que nosotros queremos que el futuro ferial sea en el Cerrillo del Aire, donde está actualmente. El PSOE se opone rotundamente y dice que es la Alberquilla. Y entonces ahí empezamos ya otra vez con las historias de las luchas entre grupos políticos. Esta lucha nos lleva a otra cuestión que al final a tener que tomar una decisión. Lógicamente nosotros defendíamos el Cerrillo del Aire porque, entre otras cosas, la propiedad del 90% de los terrenos era municipal. Había una franja que no era nuestra, pero nosotros teníamos desde donde está la actual ITV, que era municipal también, hasta pasado Mercaúbeda, toda esa zona es municipal. Y en la ladera derecha, donde está el Colegio Antonio Machado y lo que le pega abajo, también es municipal, que pensábamos que sería una buena zona de aparcamiento. Por lo tanto, luchábamos por eso porque no nos costaba dinero y podíamos hacer ahí el ferial. Y estaba en una vía de entrada de Úbeda, tampoco demasiado lejana de la ciudad. Úbeda ya es una ciudad importante y hay que sacar la feria fuera del casco urbano. El PSOE, lógicamente, decía las mismas cosas, pero de la zona de la Alberquilla, pero aquello no. Y al final, pues con la oposición del Partido Socialista, lógicamente, en principio, pero que tampoco lo hizo muy violento. Decía no, porque como decíamos no a cualquier cosa que decíamos, no, se acepta y empezamos las obras del actual recinto ferial. El actual recinto ferial tenía también, el problema mayor era el acceso peatonal, porque te cortaba, se había hecho la circunvalación de la carretera de Joder y tenías que atravesar una carretera. Entonces necesitamos algo para pasar esa. Y entonces ahí surgen otra vez los problemas. Entonces hay unos contactos que llevo yo directamente con la Junta de Andalucía y con Obras Públicas y llegamos a un principio de acuerdo para que hiciera la actual pasarela. Entonces yo recuerdo que en aquellos tiempos yo pedía al consejero de turno que se hiciera una pasarela de 7 metros de anchura. El partido del gobierno autonómico, que quiero recordar que era Vallejo, el consejero de Obras Públicas, me decía que para pasar la gente con 3 metros era más que suficiente. Al final creo que llegamos a un acuerdo y se puso en 5 metros, creo que son 5 metros la anchura y que no fuese para paso de vehículos. Porque nosotros también pedíamos para paso de vehículos porque teníamos un gran problema con la gente que tenía fincas en el lado izquierdo del ferial, del Cerrillo del Aire, que tenía el acceso por el mismo centro de los terrenos municipales. Y a ver si por ahí podían pasar. Pero bueno, llegamos a un acuerdo, al final se hizo, que es lo que hay, y no se llegó a terminar las obras. Antes realizamos una feria, salimos del Parque Norte y nos fuimos al polígono industrial, a la prolongación del polígono industrial, también porque claro, cuando se hacen las ferias dice, bueno, se ha llevado de un sitio a otro. Eso lleva una problemática, sobre todo cuando estás jugando con terrenos que no son propiedad municipal. Y hay que hablar con mucha gente, y hay que hablar con los propietarios del polígono, y hay que hablar con los responsables del polígono. Y aquí nadie da duros a pesetas, aquí te aprietan y te dicen que bueno, que sí, pero tienes que darle esto, tienes que darle lo otro, te piden cosas que son imposibles dar muchas veces. Y entonces tú tienes que intentar hablar con ellos y conseguir una cosa que moderadamente sea aceptable. Y así conseguimos llegar a acuerdos
con entonces presidente de la ampliación del polígono, para que ese año fuera la feria ahí. Ese año fue la feria ahí y además ese año hubo un acontecimiento que para mí se quedó grabado. Posiblemente haya sido una de las cuestiones peores de mi vida como responsable político, sin lugar a dudas. Pero ya no como responsable político solo, no, sino como persona. Esto que voy a contaros pasó en Úbeda el día 9 de enero de 1997. Fecha que se me quedó grabada. Había ido yo a Madrid a hacer una gestión sobre la academia, que entonces estábamos con cuestiones de la academia, para ampliación de la academia, para la apertura de la academia, y venía yo por Despeñaperro, entonces no había autovías, ¿no? Y tengo una llamada al teléfono, al móvil, de mi concejal entonces de tráfico, que me dice que una parte de la Plaza de Toros, la que da el 18 de julio, se ha caído con el agua y dicen que hay gente debajo de él. Entonces, no os podéis imaginar el trayecto que hago desde Despeñaperro hasta Úbeda, que serían, no sé, las 8 o las 10 de la noche, en invierno, lloviendo, cómo lo hice. Y cuando llegué aquí, me dicen que debajo hay una madre y una hija. Me quedo ahí con los bomberos, con una pala, hasta que sacan los cuerpos de estas dos mujeres. Para mí eso fue el trauma mayor que yo he vivido en mi vida, no solo política, sino en mi vida normal. Por dos motivos. Una, porque me culparon a mí de la responsabilidad de la plaza, me hicieron amenazas telefónicas, llamaban continuamente al teléfono de mi casa, hasta tal punto que tuve que cambiar el teléfono, porque aquello era un sinvivir de amenaza hasta a mis hijos cuando cogían el teléfono, diciéndole, mis hijos que tenían 12 o 14 años, diciendo tu padre es un asesino, tu padre es honesto. Bueno, aquello para mí se me quedó grabado y lógicamente tengo que decir que en aquellos momentos no teníamos absolutamente nada de propiedad de la Plaza de Toros. Nada. No teníamos ni un centímetro cuadrado de propiedad. Era una propiedad privada, muy difícil que fue para nosotros llegar a adquirir esa plaza, muy difícil, como ustedes no se pueden imaginar, en una plaza donde el 100% le correspondían al 116%. Había más propietarios que parte, pero que te llaman con tu recibo de que yo lo pago, y eso hay que arreglarlo para ver cómo se puede solucionar, y conseguimos solucionarlo, y rehabilitar la plaza, y ponerla en funcionamiento, y hacernos con la propiedad del 100% de la plaza, y pagar una indemnización que el juez, como consecuencia de la muerte de esas dos mujeres, como eran tantos los propietarios y es tan difícil de localizar, el juez tiró por lo sano y dijo, esta familia no puede estar buscando uno por uno los propietarios y que se le indemnice cuanto antes, que lo pague el ayuntamiento como no subsidiario, porque no era propietario, dice solidario. Y tuvimos que pagar 60 millones de las antiguas pesetas, que lógicamente las pagó el ayuntamiento. Por lo tanto, fue una gestión muy difícil después hasta la adquisición del 100% de la plaza, que la conseguimos. Y hoy es propiedad municipal y la rehabilitamos y se seguirá trabajando en ella, pero es propiedad municipal. Igual que nos pasó con el Ideal Cinema. El Ideal Cinema no nos cayó del cielo. El Ideal Cinema también fue otra gestión que se hizo desde el ayuntamiento, porque resulta que era de propiedad privada, pero tenía un enganche de la luz y que la pagaba el ayuntamiento. Y nos pasan una factura de 100 y pico mil pesetas en un momento dado. Y entonces nos ponemos en contacto con un señor que llevaba la discoteca, había montado una discoteca y era de otros los propietarios y tal, y dice que él no paga, el propietario que tampoco, que llegamos a la expropiación, que los jueces nos dieron la posibilidad de hacerlo,
y que nos quedamos con el Ideal Cinema y es propiedad municipal de esa forma, ¿no? Y esas son gestiones, lógicamente, que se hacen para la feria, pero que cuesta muchísimo trabajo llevarlas. Me gustaría hacer me estoy alargando mucho en el tiempo, pero me gustaría hacer algunas anécdotas ya he contado la que pasó cuando se cae la Plaza de Toros, que por cierto, en la historia de Úbeda constará en los papeles cuando salgan que hubo una vez que hubo una corrida de toros en una plaza portátil en el Parque Norte que tuvimos que hacerle ese año, en el año 97, 98, no recuerdo ahora bien, como consecuencia de la plaza de toros, que no era nuestra, que se había caído, que no la rehabilitaban, que estaba como bien de interés cultural, que me puse en contacto con parte de los propietarios, la mayoría de los propietarios, y le dije o que la levantaban porque estaba catalogada de bien de interés cultural, o el ayuntamiento se hacía cargo de levantarla y le pasaba la factura para que la pagaran ellos. Lógicamente, cuando empezamos a hacer las obras, los otros empezaron a dar marcha atrás, hasta tal punto voy a contar un detalle. Uno de los propietarios me llegó un día con su mujer al ayuntamiento y me dijo que habíamos hecho una obra sin su permiso y que, lógicamente, él se oponía a aquello. Yo digo, sí, mire usted, así sin su permiso. Pero lo hemos hecho por esto. Y el problema que tiene usted no es que hayamos hecho la obra, sino que ahora nos tiene que pagar esta cantidad por la obra que le corresponde al tanto por ciento que tiene usted de plaza. Dice que yo voy a pagar encima. Digo, usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar, que me dijo, dice, pues ¿sabe usted una cosa? Que se quede con la parte nuestra. Dice, porque la parte mía no vale lo que me dice usted que tengo que pagar. Y así fuimos adquiriendo parte de la plaza. Hay otra anécdota que me gustaría hacer referencia, que es una anécdota que me pasa con los feriantes. En una feria, creo, no sé si fue el 2005 o por ahí, se plantan los feriantes en el ayuntamiento y me dicen que ellos han pensado que la feria como está montada, que no es como tiene que estar montada. Que los carruseles tienen que estar a la entrada y las casetas de las cofradías, las de copa y todo, que se pongan pegadas a Mercaúbeda. Entonces digo yo a la asociación de esta feriantes, mire usted, la feria es la de Úbeda, la organiza el ayuntamiento. Y aquí quien dice dónde tienen que estar las cosas es el ayuntamiento, no son ustedes. No, es que mira, intentaron explicarme de cómo... Nada. Y me amenazan con que si no se hace como ellos dicen, me boicotean la feria y no habrá feria, ni carruseles, ni carritos, ni nada de esto. Digo, bueno, eso que lo dicen ustedes, bueno, estamos en un tira y afloja. Dice, usted, si no hacen lo que le decimos, cruzamos los camiones a la entrada de la feria y feria no hay este año. Llamé al concejal que tenía yo entonces de festejo, digo, ponte en contacto, yo había tenido unos contactos con la Asociación de Feriantes de Córdoba, concretamente de Pozo Blanco, digo, que me han dicho que ellos están dispuestos a montar la feria aquí. Dice que se ponen en contacto, dicen los de Pozo Blanco que sí que ellos montan todo, carruseles y de todo en la feria, y entonces cuando se enteran los feriantes de Jaén, me dicen que eso, que no me lo creo ni yo, que ponen los camiones y ahí no entra nadie. Digo, bueno, ustedes hagan lo que tengan que hacer, que yo haré lo que tenga que hacer en ese momento. Teníamos casi cerrado ya con los feriantes de Pozo Blanco el montaje de la feria cuando me vino el presidente de la sociedad esta y me dijo, este año lo vamos a hacer, pero al año que viene ya empezaron a flaquear, que sí. Bueno, pues este año se hace. Ya montaron los de feriantes, pero tenían ellos creyeron, tenían que tener un as en la manga. Dice, cuando llegó el Día del Niño, de la Feria del Niño, dice que no hay feria el Día del Niño y entonces no pusieron ningún día de la feria. Bueno, ese año desgraciadamente los niños fueron los que lo pasaron peor, pero los feriantes no. Me amenazaron posteriormente en muchas ocasiones, ¿no? Y me llegaron a echar un pulso importante, ¿no? Lógicamente nosotros creíamos, voy a contar, que las decisiones estas que tomaba en cada momento las consultaba con los grupos de la oposición y lógicamente me sentía muy amparado porque en estas cuestiones sí que la oposición a mí
me ayudó mucho. Otra anécdota también para que la feria vean que no es una cuestión de todo de divertimento. En la caseta municipal se daba y se da una iniciativa que la pone, no sé si fue Juan José Pérez Padilla o ya en tiempo de Arsenio se inició, que era una comida que se daba para los mayores. Y entonces, pues, lógicamente nosotros esta comida la mantuvimos durante el tiempo que estuvimos gobernando y ese año me vienen algunos de los mayores, una representación, a hablar conmigo al ayuntamiento. Y me cuentan que el concesionario de la caseta, que era un tío que no había cumplido con esto, que la comida que le había dado era una porquería y que encima les daba voces y que los trataba de mala manera. Bueno, yo le pedí, digo, déjeme usted que hable con el concesionario, ¿no? Y a ver si podemos aclarar esto. Llamé a aquel señor, que no era de aquí de Úbeda, y vino a hablar conmigo al ayuntamiento. Entonces, lógicamente me decía que todo lo que decían los mayores era mentira. Pero yo ya había por otros medios, y no era mentira, era verdad el trato que le había dado. Y le dije entonces, oye, mira, que como no has cumplido lo que habíamos acordado, no te voy a pagar ni un duro. Dice que no me va a pagar un duro, que he dado, no sé si me dijo, muchas comidas, 1000 comidas, te digo, pero ni un duro. Digo, dice, eso no puede ser. Digo, lo vas a ver tú sobre la marcha. Tú no has cumplido lo acordado. Al final llegamos a un acuerdo y si el cubierto valía, no recuerdo, 10 euros, pues le pagué 4, ¿no? Y aquello ya llegamos. Es más, al año siguiente me pidió seguir con la caseta y le dije que él ya se le había acabado los tiempos de la caseta. No sé si en la feria de alguna ciudad se ha dado alguna vez un caso como el que se dio en Úbeda, que es suspender una corrida de toros con un tiempo extraordinario, con unos toreros en la plaza y con todo vendido. Yo creo que en la feria de Úbeda vender todo ha habido muy pocas veces, y una de las veces fue esa. Me acuerdo que era la primera vez que iba a torear aquí en Úbeda Rivera Ordóñez, y estaba aquí. Entonces estaba yo ese día, que no debía de ser un día normal, porque yo era en esa época alcalde y diputado provincial, y tenía un pleno de la Diputación, y me llama entonces el concejal que tenía yo, el presidente de la plaza, que era Fernando Gámez de la Blanca, y me llama y dice, Juan, vente para acá, que aquí hay un follón que dice que los veterinarios dicen que los toros no son aptos para torearlos. Esto que estoy hablando era a la 1 de la tarde, que no son aptos para... Y el festejo los toros eran a las 5 de la tarde. Dice que no están los toros en condiciones para torearlos. Digo, pues si el presidente y los veterinarios dicen que no se pueden torear, pues se suspende, ya está. Dice, pues está esto como... Digo, bueno, me voy. Me vine y yo llegué aquí sobre las 2:30 por ahí. Estaba la calle Sagasta hasta los topes. Cuando me vieron, pues bajé andando, las voces que me daban eran cualquier cosa. Hasta uno, cuando fui a entrar, que llamé a la puerta, porque las puertas estaban cerradas, llamé a la puerta y algunos me dejaron pasar, me dio un puño en la espalda, ¿no? Me volví y era tan cobarde que nada más que miraban y preguntaban quién era el que me había dado y nadie decía, cuando había allí 1000 y pico de personas, ¿no? Y se amparó en el bullicio para agredir, ¿no? Entonces entré en la plaza y allí estaba, pues, todos los que tenían que estar, ¿no? Y llegan a pedirme que los toros se tenían que celebrar, que mira lo que hay, que esto es un... Digo, pero ¿reúnen las condiciones que dice la legislación para ver toros? Me dice el presidente, el inspector de policía que estaba allí dice, no. Digo, pues se suspende la... Entonces me dice, vea que está aquí Martín Berrocal, vente a hablar, que te va a... Entonces me subí con otro torero que venía, que me dijo que era de Fuengirola y tal. Bueno, tomamos allí
y entonces me empiezan a contar historias, que los toros hay que hacerle tal, ¿no? Y me dice Martín Berrocal, dice, tú autorizas los toros, que estos toros me los llevo yo y para las 4:30 de la tarde tengo un camión aquí con 6 toros. Digo, ¿con papeles? Dice, no, los papeles los traigo después. Digo, no, traen los papeles y después los toros, ¿no? O los papeles y los toros juntos. Bueno, que aquello no es, que al final se suspende la corrida. Suspendimos la corrida, bueno, la amenaza, lógicamente, nos faltaron, ¿no? Y la gente no se enteró muy bien de por qué se suspendían aquellos toros. Yo sí que me enteré bien y las amenazas que sufrí, las coacciones y el intento de soborno. Que llegó un momento que cuando me ofrecieron una cierta cantidad, le dije yo, digo, me lo voy a pensar, pero voy a llevar al comisario para que esté aquí delante. El comisario, pues, digo, y dé fe de la oferta. Este dice, pero que va a llamar a la policía. Digo, usted me hace la oferta. Y me la hace delante de él para que él sea consciente de... Dice, no, esto se lo doy yo a usted y usted lo ingresa como puede, tal. Total, que al final, lógicamente, los toros se suspendieron y no hubo posibilidades. Son cuestiones que pasan desapercibidos para la gente, pero los que hemos vivido esos momentos han sido muy difíciles. Y me gustaría ya, porque yo creo que me ha alargado ya el tiempo, sabía que esto no iba a ser fácil para mí, pero en fin, voy a intentar acortarlo lo antes posible y solamente decir que a partir de que se hace el nuevo ferial, ya se abren otras nuevas puertas. Voy a pasar sin poder decir nada sobre otros aspectos de la feria, como era la feria de maquinaria, que empezó en el jardín trasero del Hospital Santiago, después se llevó a un solar que había al lado del Hotel Ciudad de Úbeda, hasta que al final en el ferial que hicimos nuevo se llevó a un sitio definitivo, que yo creo que este año hemos visto las razones por las cuales había que ubicarlo en un sitio importante para darle fuerza a este. Las actuaciones musicales que ha habido, que no son... Úbeda llegó a tener una fama dentro de Andalucía, no digo de la provincia de Jaén, de cuando había... Yo estaba veraneando en Alicante y decirme una persona que era de Madrid, que vivía en Madrid, me decía, oye, ¿es verdad que Mike Oldfield va a actuar en Úbeda en la feria? Digo, sí. Bueno, aquí han actuado en la feria los mejores de España. Es decir, desde Mecano, que viene en los años 80, que es el gran boom que no creo que haya otro espectáculo que vayan más gente que fueron a Mecano en aquellos tiempos, en el antiguo campo de fútbol, hasta ha venido La Pantoja, que está ahora tan en boga, Rocío Jurado, Miguel Río, Celtas Cortos, Rafael, Rosana, Manolo García, El Canto del Loco, lo mejor de cada momento ha estado en Úbeda. Úbeda es un referente en ese aspecto, pero es que sigue siendo. Hombre, lógicamente los ayuntamientos han estado últimamente más flojitos de dinero, ¿no? Pero ha sido espectáculos que no daban pérdidas a los ayuntamientos y daban mucho prestigio a nuestra ciudad. Y muchas veces cuando se habla de eso, hacer las gestiones esas no son fáciles. Y ser concejal de festejos no es fácil. Y ser alcalde es difícil. Eso sí que lo puedo asegurar que es muy difícil. Y más gustarle a todo. O sea, eso ya es imposible, ¿no? Pero bueno, hemos ido haciéndolo como hemos podido y Úbeda ha tenido la gran ventaja, o al menos yo la veo desde esas perspectivas, de que yo dejé de ser alcalde ya hace muchos años y concejal hace menos, pero he tenido siempre una buena relación con la oposición cuando he estado en el gobierno y buena relación con el gobierno cuando he estado en la oposición. Yo lógicamente creo que hay que prestigiar a la política, porque la política nosotros mismos la hemos desprestigiado hasta tal nivel que a mí muchas veces me da hasta reparo decir que yo soy político. He sido y soy, porque político no se deja de ser nunca. Y por lo tanto,
Lo que hay muchas veces es hacer un acto de contrición y pedir perdón y decir que bueno, que lo pudo hacer mejor, pero no lo hice nunca de mala fe. Y ya voy a finalizar dando las gracias a aquellos que me criticaron y me cuestionaron, porque también ellos fueron los que me hicieron que tuviera un impulso o al menos intentara mejorar en aquello que me criticaban. Y aunque este no sea el lugar ni el momento, ya que tengo la posibilidad de expresarme, quiero dar las gracias con mayúsculas a todo el pueblo de Úbeda. Quiero dar las gracias a los que apostaron por mí, a los que me quisieron porque me quisieron y me quieren. Doy las gracias también a los que no me quisieron ni me quieren, porque siempre me respetaron y fue siempre un motor de superación para mí. No le tengo ningún tipo de rencor a nadie de Úbeda. Para mí todos sois iguales, los que me quieren y los que no me quieren. Yo sí os quiero y os respeto. Y siempre estaré eternamente agradecido de lo que esta ciudad ha hecho por mí. Yo he hecho muy poco para todo lo que me ha dado esta ciudad y todo lo que me da la gente diariamente cuando voy por la calle. No hay mayor satisfacción que ir por la calle y pararte y preguntar por ti. Y decir algunos que por qué no vuelves a la política. Y decir otros que he hecho muy bien con retirarme. Y otros dicen que serán siempre admiradores. Otros me dicen que nunca me votaron, pero que he sido una buena persona. Que no me votaron ni me votarán, ¿no? Pero que soy una buena persona. Y eso para mí es más importante que cualquier otra cosa. Yo, desde luego, intenté siempre darle a esta ciudad, darle a Úbeda, lo que estaba en mis manos. Posiblemente muchas veces me quedé corto, pero los intentos fueron darle todo. Y lo que tengo que decir, una cosa, es que yo jamás pensé que los ubetenses me podían dar tanto como me han dado a cambio de tan poco como yo les di. Gracias a todos y vamos a vivir la Feria de San Miguel lo mejor que podamos dentro de nuestras condiciones. ¡Viva San Miguel! ¡Viva Úbeda!